Bueno, estamos haciendo entonces las simulaciones en MATLAB. Para la parte de los comandos miremos cómo crear, por ejemplo, algunos sistemas. Entonces inicialmente supongamos que tenemos un sistema descrito a partir de una función de transferencia. Entonces coloquemos una función de transferencia continua. Entonces decimos, colocamos el numerador, por ejemplo, y el denominador. Entonces tenemos numerador, denominador. Si uno quiere mirar cuáles son los polos y los ceros del sistema, pues uno puede utilizar la instrucción pzmap. Entonces con eso me va a salir un gráfico de los polos y los ceros del sistema. Aquí se demora un poco mientras inicializa los parámetros, pero bueno, aquí ya está. Entonces polos y ceros, aquí son los tres polos en 1 y un cero en 0. Entonces aquí está el 0. Esos son los tres polos en 1. Pues si miran el valor de la parte imaginaria es muy pequeño, es menos 1, menos 1, menos 1. Eso ya es por el método con el que calcula los ceros. Si queremos mirar la respuesta al escalón, entonces le decimos step hc y con eso calculamos inmediatamente la respuesta al escalón. Sería esto. Entonces ahí ya tenemos el sistema, ese sería el sistema en lazo abierto. Si nosotros queremos diseñar, por ejemplo, un controlador, entonces hay varias instrucciones que nos permiten hacerlo. Suponemos, por ejemplo, que lo queremos encontrar a través del método método generalizado. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es construir la matriz de Sylvester. Entonces la matriz de Sylvester sería de esta forma. Aquí me va a quedar de orden, tengo a sub 1, a sub 2, a sub 3, entonces quedaría de orden 6. O sea que tendría 6 parámetros. Entonces la matriz de Sylvester sería de esta forma. Entonces después iría a sub 1. ¿Cuál es el a sub 1? El 3. Podemos colocar aquí hc.den la posición 2. Miren que con este me sale ese valor, ¿sí? Que es el 3. El denominador de la función. Entonces aquí tendría este, después un 1, 0. ¿Cuáles son los valores de arriba? Los valores de arriba son b0 s cuadrado, b1 por s más b2. O sea que aquí el b0 sería 0. ¿Solo para los polos o polos y ceros? Polos y ceros. Después seguiría entonces 3, 2, 1. Aquí ya iría el B0. Entonces el B0 sería con el, no con den, sino con el num, que sería el numerador. 0, 0. Después seguiría, ¿en cuál vamos aquí? 1, 3, se va hasta 4. Entonces
Entonces 4, 3, 2, después sigue el numerador, aquí si quieren para que no se vamos a irla metiendo de, pues, por ejemplo así. Después seguiría esta, después seguiría si ya cierro acá la matriz, ya me queda este valor. Creo que uno lo hace así con puntos suspensivos como para que le quede una debajo de la otra, entonces se ubica uno un poco más fácil. Entonces aquí va 1, entonces 2, 3, 2, la diagonal de 1, 2, 0, 0. Sí. Para mí es difícil entenderlo así. ¿Será que es muy difícil, no sé, escribir en el cuaderno lo que vamos a hacer y nos vamos a ubicar más fácil? Yo por lo menos entiendo el ejercicio. Es como ubicarnos aquí, qué parte vamos a hacer y ya después. Es muy difícil así. Que no trae marcadores. ¿Cómo? No trae marcadores. Ah, ya. Pero miren en el cuaderno, es la matriz de Sylvester del modelo de reubicación de polos. El modelo generalizado. Las llaves es para decir que es que viene indexado así, pero pues solo trae un numerador. De hecho no se deberían usar llaves, porque pues es solo un numerador. Pero pues el modelo viene como generalizado si fueran sistemas multivariables. Entonces por eso lo colocan así. Entonces van quedando cada uno de los modelos. Aquí ya van terminando en 0, 4, el del numerador va en 0, el 4, aquí el 3 y en la última va 0, 0, 0. Miremos eso cómo va. Miren cómo va la matriz, ¿cierto? Entonces tengo diagonal de unos, después aquí el de 3, otro 3, otro 1, acá irían de 0, que es 0. Creo que coloqué irían así, ¿cierto? Entonces es B0S cuadrado, B1S, B2. Entonces aquí iría B0S cuadrado, B1S, aquí iría el 1 y aquí el 2. Este sí, miren cómo va. A 0, que sería el que acompaña la potencia del mayor, o sea 1. Después va 3, que sería el A1, el A2, el A3.
Pero entonces aquí me toca cambiar una fila. Más 3 al cuadrado más 3. Me toca cambiar 0. Aquí arrancaría. Entonces aquí arranca desde... ya. Este me quedó corrida 1. Entonces este va desde acá. Este va aquí. Esta va aquí. 3, 2. Esta que sigue sería 4, 3, 2. Esta sería 0, 4, 3. Y esta sería 0, 4, 4. Entonces esa es la matriz. Escribimos acá. Entonces ya me quedo ahí con la diagonal. Entonces recuerden que las variables son P1, P2, P3, L0, L1, L2. Y eso es igual a los valores de alfa. ¿Qué serían los polos que queramos colocar? En este caso tengo que colocar 6 polos. Entonces, por ejemplo, pongo los polos en menos 5. Polos de menos 5. Entonces tengo los valores de alfa. ¿Cuál es el B? El B sería alfa en la posición 2 menos, y aquí van estos términos, menos A1, o sea el HC de punto y coma. Alfa en la posición 3 alfa en la posición 4, alfa en la posición 5, alfa en la posición 6 y alfa en la posición 7. Ese sería entonces el B. Y hacemos el X igual a la inversa de M por B. Estos serían los valores del controlador. Entonces, el P1 sería el primer valor de X. ¿Cómo escribe uno el controlador? Vamos a escribir la función de transferencia del controlador. TF. Y entonces acá irían los valores del sistema, que serían los 3 de arriba. Entonces sería X4, X5 y X6, que son los L, y el denominador, que sería 1, X3, X4, perdón, X1, X2, X3. Los primeros son P1, P2, P3 y los otros son L0, L1, L2. Esta sería la función de transferencia del controlador. Si queremos calcular la función de transferencia en lazo cerrado, entonces sería C por H dividido 1 más C por HC. Esa es la función en lazo cerrado. Pues uno acá puede simplificar, porque en realidad ¿de qué orden debe quedar? De orden 6. Entonces uno puede decirle acá ya, entonces quedó de orden 6. Entonces esa es la función, ¿cierto? Con la que queda. Y ya le damos, por ejemplo, step HC, HLC. Miremos a ver qué da.
Esta sería entonces sí, la del sistema. Ese min real que significa Es para simplificar los términos. Sí. ¿Cómo? Ah, cuando hace la multiplicación, aquí no simplifica, sino que multiplica todo. Si uno lo escribe, por ejemplo, así, voy a escribir una variable s igual a zpk, como para que lo vean. Entonces voy a colocar aquí dos polos. Voy a decir h es igual a s más 1 por s más 2 dividido s más 1 al cubo. Entonces tengo esta función. Sí, mira que acá hay términos comunes, sino que lo estoy escribiendo ya no como función de transferencia, sino como zpk, para que me salgan factorizados. Si yo le digo min real h, mira que me cancela este s más 1 con el otro término. Cuando uno hace esas multiplicaciones grandes, le aparecen a veces de mayor orden, ¿sí? Pero ahí se puede simplificar utilizando ese comando. Estas dos son la misma función, solo estamos quitando el elemento común. Ahora debe dar igual. Entonces cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, diseñado un sistema así, podríamos cambiar aquí cualquier valor. Entonces aquí están los valores de los polos. Podríamos cambiar, por ejemplo, la función de transferencia HC. Entonces, por ejemplo, esta la podríamos cambiar así. Volvemos a escribir la matriz M, pero inmediatamente se recalculan todos los parámetros. El B lo vuelvo a escribir. Ahí tengo exactamente los mismos valores de alfa. Recalculo el X y escribo de nuevo el controlador. Entonces ya me quedan directamente todos los parámetros. Si quiero sacar la función en lazo cerrado, obtengo directamente la función del sistema, y si quiero ver la respuesta al escalón, pues aquí tendría la respuesta al escalón. Ese ya sería el sistema controlado, ¿sí? Si quiero que llegue a la referencia, tengo que agregarle el valor de k sub g. ¿Cuál era el valor de k sub g para esa función? Era el límite, ¿cierto? El valor de estado estable. Entonces aquí hay una forma de encontrar eso, que es con dcgain HLC, y es el inverso de la función evaluada en 0. Entonces es eso. Entonces la función en lazo cerrado sería esta, y tengo que agregarle el k sub g. Entonces k sub g por, aquí ya debe llegar a un 1. Miren que acá la función ya llega a 1, que eso es lo que se está haciendo ahí. Pero pues ahí estamos diseñando el controlador. Básicamente podríamos colocar ya, o sea, la matriz siempre da igual. Esta matriz es siempre da igual para tercer orden, ¿sí? Si yo la quiero, por ejemplo, de cuarto orden, pues le tengo que agregar 2 columnas y 2 filas. Y aquí la diagonal va a ser de 1, ya va a tener ¿cuál es la matriz M? Ya va a tener un 1 más aquí, entonces sería otro 1, y aquí van a ser 8, no 6 sino 8. Oye, pero no lo puede escribir esa matriz, es normal, no puede escribir una matriz, es fácil para una cinta de. Claro. Claro, de hecho usted puede colocar directamente los valores. Yo, ¿por qué lo estoy haciendo con referencia a estas variables? Simplemente para que me quede general, pero yo lo pude haber hecho también así. Pues esto coloco más bien la sub 1,
Y entonces digo acá que A sub 1 es este término del denominador. Aquí, en este, coloco B0. Y entonces aquí coloco B0 igual, pongo este término, ¿sí? Entonces yo voy construyendo la matriz así. Este sería A2. Entonces aquí coloco A2 igual a este. Este ya está definido. Es A1. Este es B1. Lo pongo aquí. Este ya está definido, es B0. Mira que básicamente uno va escribiendo la matriz, pongámoslo uno debajo del otro, para que se vea más o menos. Entonces va quedando diagonal de 1, después A1, después A2. Es simplemente como para que le quede ahí general. Y cualquier función de transferencia que usted ponga le va a quedar así. Entonces cuando usted necesita la matriz de Sylvester, pues construye eso. Eso es para hacer el controlador directamente con ese modelo del sistema. Pero aquí ya evaluamos el sistema pues en lazo cerrado. Yo puedo pasar ese modelo del sistema, por ejemplo, de función de transferencia, que es HL, que es así continua, la puedo cambiar, por ejemplo, a una representación de espacio de estados. ¿Cómo sería la representación de espacio de estados? Entonces le digo TF espacio de estados. Entonces le coloco el numerador y denominador y él me devuelve las matrices A, B, C, D. Entonces aquí coloco matrices A, B, C, D igual TF a espacio de estados hc.num hc.den y ahí salen los vectores del numerador y el denominador. Y aquí ya tengo las matrices A, B, C y D. Esta sería la matriz A, B, C y D de la representación. Si ustedes miran, por ejemplo, estos son menos A1, menos A2, menos A3 y después va una diagonal de unos. Aquí va 1, 0, 0 y aquí iría B0, B1, B2. Si quieren cambiemos la función de transferencia. Por ejemplo, HC igual TF. Pongamos acá, por ejemplo, 1, 4, 1. Entonces tengo esta función de transferencia, le digo esto, aquí va el numerador, aquí va el denominador. ¿Cuál es el numerador? Pues este, 1, 4, 1. Yo perfectamente puedo escribir acá, en este término, 1, 4, 1, y en el otro 1, 3, 3, 1. Entonces mira que en el C, en la matriz C, me quedó 1, 4, 1, y aquí me quedaron los valores. Menos 3 y 1. Cuando voy a diseñar el controlador del sistema, pues uno usualmente construye un H en espacio de estados continuo. Algo así como la función de transferencia, para que le quede todo dentro de un solo archivo. Entonces A, B, C, D. Ese sería el modelo de espacio de estados continuo. Es como para tener todo en un solo elemento. Así le puedo colocar, por ejemplo, que me encuentre el escalón de HSS continuo. Entonces aquí me sale la función escalón de ese elemento. Si yo cambio la función de transferencia, le pongo acá, por ejemplo, un 5, le digo que me la encuentre así, y espacio de estados, le digo step. Aquí tendría entonces la respuesta al escalón de esa función. Miren que acá llega a 5. Si quiero diseñarle un controlador, yo tendría que hacer un controlador para modelo de espacio de estados. Entonces, por ejemplo, para verificar si el sistema es controlable,
podemos hacer el cálculo de la matriz de controlabilidad de este sistema. La matriz de controlabilidad sería B A por B. Vamos a hacer un controlador en espacio de estados. Hasta A al cuadrado por B. Controlador en espacio de estados por realimentación de variables de estado con ganancia en lazo directo. Entonces primero verificamos que el sistema sea controlable. Entonces calculamos la matriz de controlabilidad. Si el determinante es diferente de 0, diseñamos el controlador. Entonces, ¿qué paso sigue? Diseñar el controlador. ¿Cuál controlador? K. K igual a Aker A, B. Esto es para hacer la reubicación de los polos. Nosotros lo vimos así o hicimos la fórmula completa. Sí. Bueno, entonces hagámoslo con Aker y ya coloco la fórmula completa. Y polos deseados. ¿Cuáles son los polos deseados? Entonces yo quiero, por ejemplo, polos en -5. Tengo que poner 3 polos. Y aquí me sale la ganancia acá. ¿Cuál debe ser el polinomio del sistema en lazo cerrado? Debe tener todos los polos en -5. ¿Cómo puedo calcularlo? Por ejemplo, con los valores propios. Esta sería una forma. El determinante de la matriz del sistema en lazo cerrado, que sería A menos B por K. Me dan todos en -5. Miren que acá esta parte pues es del cálculo, pero dan en 0. Entonces todos en -5. ¿Cuál sería otra forma de calcularlo? S, el determinante, ¿cierto? Determinante de S por I menos A más B por K. Tengo declarado el S como ZPK, entonces lo declaramos como TF. Menos A, miremos a ver si no. Entonces sims S. Entonces este sería el determinante, que miren que es el mismo, son los mismos valores de tener los 3 polos en -5. 1, 15, 75 y 125. Ese es el polinomio del sistema en lazo cerrado. O sea que las variables de K sí me los está reubicando. Lo que quiere decir eso es que si yo calculo ya la respuesta del sistema en lazo cerrado, ya me daría controlado. ¿Cuál es el sistema en lazo cerrado? H, SS, en lazo cerrado. Sería A menos B por K, coma B, coma C, coma D. Y le digo, por ejemplo, step HSS en lazo cerrado. Este sería el valor del sistema en lazo cerrado. Me falta agregarle la ganancia K sub G. ¿Cómo le agrego la ganancia K sub G? Pues K sub G igual a 1 sobre S gain de HSS LC 25. Entonces aquí en el sistema en lazo cerrado ese va multiplicado por la referencia. ¿Cuál es el que va multiplicado por la referencia? En los modelos de espacio de estados el sistema es así, ¿cierto? Entonces el B es el que está multiplicado por la entrada. O sea que aquí cuando yo reemplace por la entrada menos la señal de control, que sería menos K por X, la señal de control que es así, menos K por X, más K sub G por R. Entonces el K sub G va a quedar multiplicado por el B. Lo que quiere decir que aquí voy a poner el K sub G.
Entonces aquí ya le digo step y este ya llega al valor de la señal de referencia, que sería 1. Miren que sin el caso G llega por debajo de 1, con el caso G ya llega a 1. Ese ya sería el sistema en espacio de estados. Entonces lo tenemos, el de continuo, ¿cierto? Para un diseño polinomial y para un diseño en espacio de estados. ¿Cómo lo miramos por ejemplo, en Simulink? En Simulink uno lo que hace son los bloques. Pues aquí yo estoy haciendo casi que los mismos cálculos que uno haría. Pero en Simulink uno puede hacer a través de los diagramas de bloques las relaciones de cada uno de los elementos. Entonces casi que los diagramas que hacíamos en clase. A veces es más fácil a partir de los diagramas mirar cómo van quedando las funciones. Porque para estos resultados casi que es lo que hemos copiado pues en el cuaderno y todos los desarrollos que se han hecho ahí. Aquí es mucho más fácil mirar, por ejemplo, el sistema en tiempo continuo. Entonces creo uno nuevo, continuo, espacio de estados, coloco aquí las matrices A, B, C, D. Esas serían las matrices. Le puedo colocar entonces una entrada, por ejemplo un escalón, una entrada y coloco el graficador. Entonces salida, scope, simulo 10 segundos y tengo la respuesta al escalón. Miren que llega a 5. Para hacerlo, para hacer la realimentación de las variables, tengo que diseñar pues el otro elemento que sería el observador. Ya lo voy a hacer. Aquí arriba. Este también lo puedo hacer con bloques. ¿Cómo es con bloques? Vamos a hacer las mismas ecuaciones. Entonces vamos a necesitar una ganancia y un integrador. Y un sumador. Con esos tres elementos ya podemos hacer la multiplicación. Entonces en la primera ecuación la teníamos acá, esta, x punto igual a por x más b por u. Entonces tengo u, lo multiplico por b. Entonces aquí multiplico por b. Como ya voy a utilizar vectores, le digo que la multiplicación es de vectores. Este sería el u. Entonces b por u más a por x. Entonces le sumo acá, más a por x. ¿A qué es igual la suma? A x punto. Entonces este es x punto, lo integro, acá me queda x. Entonces tengo aquí a por x. Estoy haciendo exactamente el mismo que estaba en el diagrama de bloques. Y aquí iría a c, que esa sería la ecuación de salida que habíamos visto acá un poquitico más atrás. Es c por x más d por u igual a y de t. Entonces acá sería c por x más d por u. Entonces este es el u, sumo las dos y ese me daría la ecuación de salida. Entonces acá va el d. Eso que acabo de hacer ahí es lo mismo del otro bloque que acabamos de poner. Si voy a hacer, por ejemplo, la ganancia, verifiquemos que lo mismo, pues la misma salida. Listo. Si voy a hacer el de realimentación de estados, pues entonces lo que tengo que agregar es la realimentación, que sería otro sumador. Vamos a agregar el cálculo de la matriz K y el cálculo del caso G. Entonces pongo el caso G.
pongo el sumador K sub G, la entrada. Este sería el K sub G, que como lo tengo escrito, mayúscula. Entonces K sub G, realimentación, es más menos, una ganancia. Rotate, counterclock. Esta sería la ganancia K. Y es K por X. El X está en este punto. Entonces aquí ya llega el valor de referencia que nosotros le pusimos, que sería el 1. Esta es más o menos la misma gráfica que obtuvimos en el otro, sino que acá pues está todo con bloques. Esta sería la ganancia K sub G. Si ustedes miran, es exactamente el mismo diagrama. Esta es la ganancia K. Este sería entonces el B, el A, el C, el D, y esta salida pues sería el Y. Este sería el diagrama de realimentación con ganancia en lazo directo. Cuando uno no tiene acceso a los X, tiene que diseñar un observador. Entonces ya usted no tiene acceso a este X, tiene que diseñar un observador. Entonces, ¿cuál es la ecuación del observador? Entonces busquen allá la ecuación del observador. Es esta misma. Aquí tenemos otro más. Entonces miren que es muy similar a la que habíamos implementado, solo tiene un término distinto, que es un format, rotate, counterclock, flip. Entonces tengo Y menos Y estimado por otra nueva ganancia que es L. Entonces aquí va un L en mayúscula que no lo he calculado. Y la ecuación queda esta misma. Entonces este sería el observador. Entonces miren que ya no tengo acceso a nadie acá adentro. Esto se convierte como en simplemente la planta, que es un sistema de entrada-salida. Pues no tengo acceso a nadie adentro. Y entonces aquí tengo el observador. Este observador me permite hacer el cálculo del X. Entonces el X estaría aquí. Tengo que calcular el L. Entonces, ¿cómo calculo el L? Con la función acre. Entonces, la traspuesta se traspuesta y los polos deseados, que deben ser más rápidos que los polos del controlador. Entonces, los del controlador estaban en menos 5, estos están más a la izquierda. Sí, aquí A traspuesto, C traspuesto y este traspuesto. Es para poder hacer el cálculo con la misma función de acre.
Ya lo vamos a hacer también con las ecuaciones generales. Entonces aquí tendría el L. Miren que acá me da exactamente la misma respuesta del sistema, pero ya no estoy usando datos del sistema, sino que estoy usando un observador para hacer el cálculo del X. Entonces mi observador requiere el U, selecciono y le digo edit, crear subsistema. Entonces me crea, esta sería la planta y este es el observador. Yo puedo cambiarle, por ejemplo, las condiciones iniciales a la planta. Este es como el mismo diagrama que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Planta y observador. Voy a cambiarle las condiciones iniciales. Entonces le voy a poner acá en condiciones iniciales, tengo 3 estados. Entonces 1, 0, 0. Entonces aquí voy a darle otra vez que corra al sistema. Tengo una respuesta, voy a darle un poco más tiempo para el escalón. Entonces estoy simulando 10 segundos, voy a decir que el escalón empiece en el tiempo 5. Le digo correr. Entonces aquí veo, esta respuesta es la respuesta debido a condiciones iniciales. ¿Qué hace el sistema? Lleva la respuesta a 0. Y aquí entra la parte de regulación. Aquí al principio el sistema tiene esta variación mientras la salida del observador iguala a los estados. Nosotros podríamos graficar aquí, por ejemplo, los estados del sistema. Si le ponemos a esto otra salida, por ejemplo acá, como para tener, estos serían los X de verdad, y aquí tenemos los X estimados. Vamos a comparar, por ejemplo, los X de verdad y los X estimados. Entonces puedo colocar otro de estos, le digo 2 ejes. Entonces grafico en el de arriba los X reales y en este los X del observador. Lo que uno espera es que sean iguales. Los de arriba son los reales, los de abajo los del observador, están con la misma escala. Miren que aquí hay una pequeña diferencia, ¿sí? Como a partir de este punto ya son iguales. Entonces en esta parte el controlador no funciona tan bien. Por eso es que en la salida del sistema, que era la otra variable, aquí aparece esta variación tan grande, mientras que en esta parte ya aparece una variación pequeña. Si el observador tuviera exactamente la misma condición inicial del sistema, o sea, arranca directamente donde están las variables de estado, va a funcionar mucho mejor. Miren cómo es la respuesta, porque el observador ya llegó a las variables de estado. Las variables de estado deben ser iguales en los dos. Ven que ahí son exactamente iguales en los dos. Entonces ahí no hay problema. Entonces ahí por eso es importante que el observador sea más rápido que el controlador, para que las variables de estado sean iguales y el controlador funcione bien. Eso lo puedo lograr colocando un valor más grande, pero usualmente en el observador uno no conoce condiciones iniciales, entonces su condición inicial es 0. Eso quiere decir que al principio usted va a tener un error en esa estimación, pero después, cuando ya las variables de estado son iguales, su controlador va a funcionar bien. Entonces ese sería, por ejemplo, el sistema en espacio de estados. Miren que esta respuesta, con un sobrepaso hasta ¿cuánto? Hasta 1.7, es la misma respuesta que tenemos aquí. Para esta parte, y en X, para esta parte.
sobrepaso casi es hasta 1.7. Es exactamente la misma respuesta que nosotros habíamos obtenido para el sistema en tiempo continuo, sino que acá en Simulink, pues con los bloques, uno no tiene que calcular las funciones de transferencia en lazo cerrado, sino que el sistema las calcula implícitamente. Vamos a mirar, por ejemplo, cómo sería el de reubicación de polos que hicimos ahora. Miren que no he calculado ningún valor. Todos los valores quedaron ya calculados en el sistema. Ahora, para que esto funcione debe tener los valores. Lo más cómodo es tener esos valores asociados a la simulación. Entonces yo miro, por ejemplo, voy a mirar acá en el historial qué valores necesito. Entonces necesito el ABCD y la función de transferencia. El ABCD porque son las matrices que utilizan el sistema. Entonces necesito estos dos. Y aquí, entonces File, Model Properties, Callbacks, función de inicialización, los puedo copiar. Esta función se corre antes de la simulación. Entonces aquí ya me quedan guardados. Aquí ya tengo el ABC. ¿Qué otras variables tengo? El K, el L y el K sub G. Esas serían las variables del sistema. Entonces tengo que copiar esos datos. Entonces esta, el K sería esta, la función en lazo cerrado, el K sub G y el L. Entonces aquí ya quedaron todas las variables que necesito para mi simulación. Entonces yo ya puedo borrar, por ejemplo, ¿cuál? Model Properties. En File, aquí File, Model Properties. Y aquí en la función de inicialización están todas guardadas. Con eso yo solo tengo que guardar un archivo, y ahí están todos los cálculos. Antes de simular, realizo esas funciones. Entonces, claro, aquí están, miren que los callbacks están antes de cargar, después de cargar, antes de inicializar, cuando le da start, cuando le da stop, antes de grabar, después de que graba y cuando cierra. Porque usted puede tener funciones en cada uno. Por ejemplo, después de graficar, miren que estos scope tienen acá una propiedad, data history, y usted le puede decir acá que le grabe, por ejemplo, en el workspace en una función que se llame gráfico, donde estén los vectores, le grabe los datos. Entonces cuando usted corra el programa, él aquí va a sacar una función, pues una variable que se llama gráfico, y donde tiene dos vectores. Entonces usted le puede dar acá, por ejemplo, plot. Miremos primero qué es. Gráfico. El de la izquierda es el del tiempo. Entonces el primero es el del tiempo. Entonces yo le puedo dar plot, el plot. Entonces es plot x, y. Entonces primero coloco t. Entonces le digo plot t. ¿Cuál sería el tiempo? Gráfico, la posición 1. Gráfico, todos los datos en 1, y gráfico, todos los datos de la segunda columna. Entonces acá, por ejemplo, me saca un plot en el figure. ¿Le faltó poner el 1? ¿O no? Me faltó poner el 2. Sí. Aquí me saca el mismo gráfico. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, esta instrucción después de correr en Model Properties, pero no lo pongo en la función de inicialización, sino, por ejemplo, en la de stop. Entonces le doy correr, voy a cerrar la figura, le doy correr, y cuando para me ejecuta ese comando, entonces me saca la figura. Entonces yo puedo tener esos valores. Ahora, si yo no tengo nada aquí, pues él me hace los cálculos sobre el sistema. Entonces es bueno asociar esos cálculos a cada una de las
de las funciones, porque así usted solo guarda el archivo de simulación y ahí están todos los cálculos. Hagamos el del controlador polinomial. Entonces, para el controlador polinomial, ¿qué necesito? Necesito la función de transferencia del sistema, función de transferencia del controlador, un sumador, una ganancia, un sumador, una fuente para cambiar el valor de referencia, aquí va a ir el controlador, aquí va a ir la planta, aquí hacemos la realimentación de la señal de salida, aquí ponemos un scope para el gráfico, entonces acá iría el parámetro de la planta. ¿Cuál sería la planta? Entonces, ¿cómo quedó? HC. Entonces esta función, entonces debe ser hc.den. ¿Qué es hc.den? El vector del denominador. Entonces aquí voy a colocar en el denominador hc.den. En el de arriba coloco hc.num. Ok. Estos serían los parámetros del sistema. Aquí tengo que colocar los parámetros del controlador. ¿Cuáles son los parámetros del controlador? Entonces va a ser la variable, esta, x4, x5, x6, que esta es la función de transferencia del controlador. Entonces acá irían arriba x4, x5, x6 y abajo irían x1, x2, x3. Ok, entonces ya tengo el controlador y la función de transferencia. ¿Y qué más necesito? Necesito también un K sub G con dcgain, pero de la función del sistema en lazo cerrado. Entonces aquí, por ejemplo, la llamé igual, K sub G. Esto es un escalar, entonces puede estar en este que dice multiplicación elemento a elemento. Lo importante es que calcule los valores antes. Entonces asociemos los valores que aparecen aquí en la función model properties. Entonces miremos cuáles son. ¿Cuáles necesito? Entonces necesito la función de transferencia. Entonces voy a copiar acá la función de transferencia. En realidad es cualquiera, no me interesa cuál sea. Entonces copio la función de transferencia. Entonces esa es la primera. ¿Qué otro necesito? Necesito el m. Entonces tengo la función, tengo el m, por acá lo está escribiendo. ¿Qué más necesito? El b. ¿Qué otro necesito? El que me genera los alfa, o sea, el poly. ¿Qué otra cosa necesito? La inversa. Y el que calcula la función en lazo cerrado.
El que calcula el controlador. Y el que calcula el caso G. Pues es simplemente los valores que se necesiten. Ya corro este. Y acá me faltó colocar un menos. Entonces aquí ya está la respuesta del sistema. Yo ya podría borrar acá estos valores. Cuando corre la simulación, él me tiene que volver a generar todos los valores que necesito para la simulación. Miren que acá vuelven y aparecen todos los valores que necesito. Entonces aquí la simulación no queda, no necesita que usted corra todas las funciones, porque usted ya las guardó dentro de la misma simulación, en la parte de inicialización. Entonces aquí usted ya tiene el de modelo de espacio de estados. Este es como el equivalente, esta reubicación de polos con ganancia en lazo directo es equivalente al que hicimos en espacio de estados. Este KG, sí. Entonces, esta ganancia siempre aparece. Aquí podríamos tener, ¿cómo? Sí, estaría metida dentro de la realimentación, por ejemplo aquí adentro. Uno puede tener también la otra opción, que es un controlador con acción integral, que es el otro caso, ¿sí? Pero pues hay que volver a rediseñar el sistema. Miremos cómo sería el equivalente en tiempo discreto. Entonces, en tiempo discreto, ¿qué es lo que cambia? El tipo de funciones que se utilizan, pero los bloques son iguales. Entonces, por ejemplo, en esta simulación voy a hacer la de tiempo discreto. ¿Qué cambio? Donde aparece el 1 sobre S, entonces debe ir discreto 1 sobre Z. Entonces aquí va sobre Z. Y en el observador, donde aparezca 1 sobre S, va el 1 sobre Z. ¿Cuáles serían los valores? Entonces aquí sí cambian los valores. En todos estos valores debe ir el discreto. Bueno, este lo voy a cambiar por ejemplo, por el de modelo de espacio de estados. Ya los puedo cambiar. Puedo quitar este, poner el de modelo de espacio de estados. Y aquí voy a colocarle entonces B discreto. Pues coloquémosle BD. A D. C discreto. Sí, tengo que cambiarlos por el tiempo de muestreo de la... ¿Y por qué por defecto está menos 1? Porque toma el tiempo de muestreo de la simulación. Ya les muestro cuál es. Entonces aquí está A discreto y el último sería D discreto. Aquí está también el tiempo de muestreo, que sería por defecto menos 1. Listo. Y aquí tengo que cambiar también en el observador.
Entonces estos valores, que sería B discreto, A discreto, estos son para el discreto, para el sistema discreto. L, aquí sería un L discreto, C discreto y este término que sería el D discreto. Ok. Entonces estos ya serían todos discretos. Aquí sería un K discreto y aquí un K sub G también para el sistema discreto. Entonces, ¿qué cálculos tengo que hacer? Tengo que volver a hacer todos los cálculos del sistema. ¿Cuáles son los cálculos? Discretizar el sistema de acuerdo a un tiempo de muestreo. Corramos esto. De acá, Villarol, discretizamos. Vamos a correr este. Hay unas funciones que no están definidas, ¿cierto? Todas las de abajo no están definidas, apenas las vamos a definir. Pero pues aquí tenemos las que nos van a aparecer, que sería A, B, C y D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a discretizar utilizando la instrucción C2D. Entonces, C2D sería el sistema, el tiempo de muestreo y el método. Y me queda el sistema discreto. Entonces sería H SSD igual a C2D H SSC, el tiempo de muestreo. Para el tiempo de muestreo, pues miremos cómo está respondiendo el sistema continuo para tener una idea más o menos de cuántos puntos tomamos. Entonces miren, sube desde 1 hasta tiempo 1, ¿cierto? Sí, por aquí, hasta el tiempo 1.5. Entonces tomemos 10 puntos acá, o sea que el tiempo de muestreo sería 0.05. Eso es como para tener suficientes puntos en esa parte, que es donde aparece el cambio más crítico. Y coloquemos el método, que sería el retenedor de orden 0. Entonces aquí quedaron las funciones. ¿Cómo las voy a llamar? A discreto sería ¿cuál? HSSD.A. Ese sería el A discreto. El B discreto sería .B. El C discreto .C. El D discreto .D. Y calculo entonces el K discreto. ¿Cuál sería el K discreto? Hacker A discreto me calcula los polos del sistema en lazo cerrado. Es como hacer el determinante de CI menos A más B por K, compararlo con un polinomio deseado y despejar K. Entonces esta función hacker hace todos esos pasos. Entonces al lado pone el polinomio. Entonces aquí tengo que poner los polos deseados. Voy a poner los mismos polos del sistema continuo. Entonces los discretizo. Exponencial de menos 0.5 por el tiempo de muestreo. Este sería el polo discreto. El polo discreto equivalente. Se va a mandar el video de eso. Sí. Entonces aquí tengo el K discreto y diseño también el L discreto. Entonces lo diseño con A discreto, C discreto y los polos. Los polos equivalentes. Entonces ya tengo el L discreto. ¿Cuál es el polo? Un polo en punto 6. Entonces tengo ya todos los valores
Ya corro entonces el sistema. Me falta el KG. Entonces tengo que crear el sistema en lazo cerrado. HS, lazo cerrado discreto. Entonces sería Para que cuando esté escribiendo se complete de una. con las flechas. Coloco la primera, como ya he escrito las instrucciones, entonces coloco la primera letra y muevo las flechas y él me saca todas las instrucciones que empiecen con esa letra. Entonces como ya las había escrito antes, pues salen todas. B discreto, C discreto, D discreto y calculo el caso G. Discreto. Entonces ese es el valor del caso G. Yo creo que ahí ya están todos los de la simulación. Vamos a correr. Vamos a la respuesta. Caso G discreto. ¿Qué me falta colocar? Los tiempos de muestreo. Entonces aquí 0.005. Entonces yo puedo darle acá en el parámetro de configuración, sino que me lo va a resolver para los dos, pero aquí yo puedo decir que sea fijo y que el tiempo de muestreo es 0.05. Así ya en todas partes donde aparezca el -1 me pone ese tiempo de muestreo. Entonces creo que todavía tengo una pequeña diferencia. Miremos a ver el observador. Ahí está respondiendo bien. Cambiémosle las condiciones iniciales al sistema. Lo hemos puesto ahora en 3 estados. Entonces miramos respuesta de condiciones iniciales. Pues aquí esta aparece más grande. Miren que este va hasta 20. Aquí ya se vuelven iguales. Entonces listo. Y aquí esta salida del sistema debería llegar a ¿cuánto? A 1. Y no está. O sea que este caso G está mal calculado. Caso G D. Entonces miremos parámetro del sistema. SS menos A, aquí me faltó colocar el tiempo de muestreo. Entonces ahora sí, caso GD. Claro. Como en el editor, que solo sea cambiar variables. Sí. De hecho yo lo estoy haciendo aquí, pero ya los voy a pasar todos al sistema. Pues aquí. Entonces aquí ya llega 1. De hecho, para hacer estas gráficas uno usualmente utiliza acá un signal routing, un MUX, para combinar la señal de referencia y la señal de salida. Tenemos la señal de referencia en amarillo. Aquí superponemos las dos y hagamos esto mismo para el de arriba. Aquí iría señal de salida.
sistema. Este es el discreto, estamos tomando 10 puntos aquí. Miren que la respuesta está igual que en el caso continuo. ¿Sí? Podríamos cambiar y tomar menos puntos, pero este sería el caso discreto. Y esta es la de solución. Aquí ahí se ven bien los estados. Podemos tomar, pues cambiar un tiempo, el tiempo de muestreo, pero pues tenemos que discretizar entonces los parámetros a ese nuevo valor. Entonces ahora sí, miremos cuáles son las variables de acá que necesito para el discreto. Sería esta, ABCD, esta última, menos... Hay unas que repitió yo. Hay una que me está mala. Miremos cuál es la que está mala. Esta, ¿no? Entonces acá en el callback coloco iba ahí. Entonces ya puedo colocar igual los comentarios. Entonces acá sigue lo discreto. Este sería el modelo continuo. Aquí irían toda la parte de discretización. Ok. Ya le puedo dar clear all y él me tiene que hacer todos los cálculos. Ahí están recalculados. Podría cambiar, por ejemplo, el tiempo de muestreo. Entonces aquí tengo este parámetro que es 0.5, entonces le voy a dar h igual a 0.1, por ejemplo. Entonces aquí ya no coloco esto sino h. H y por acá también H. Ok, ¿y dónde más utiliza el H? Por acá en los parámetros de simulación. Si uno quiere, no coloca aquí paso fijo, sino que lo deja como está por defecto. Pero entonces aquí en la simulación, en cada uno de los elementos donde aparecía -1, en la parte discreta tiene que colocar el H. Aquí ya hace la discretización pues del sistema. Ahí cambia el, si quieren le colocamos aquí el tiempo de muestreo, que sería H. Le decimos otra vez que lo grafique. Ahí serían los valores de H, que son los valores que se están tomando para la discretización. ¿Se alcanza a ver? Entonces acá le pueden dar access. Bueno, no me acuerdo de dónde es. Sí, pues en la versión nueva aquí tiene otra. Otra variable que es los colores. Entonces usted puede cambiar los colores. Es más rápido para mi máquina, pero no es más, pues es un poco más liviano que las versiones nuevas, pero para la próxima traigo 2013. Está la sí, pues yo lo he trabajado igual en esta parte y me parece que tiene más opciones configurables fácil.
Bueno, entonces aquí ya está continuo y discreto. Este discreto, miren que acá tiene, vamos a ponerle sample time y el H para que no haga la interpolación. Los de arriba sí está con la interpolación. Seguimos entonces la próxima.